COE Cantonal de Guayaquil resolvió libre circulación vehicular fuera del horario del toque de queda. San Borondón, Daule y Durán se unieron a esta medida. Ya no hay espacio en unidades de cuidados intensivos en hospitales de Quito y Guayaquil. En el puerto principal, al menos 500 personas fallecieron por COVID solo en el mes de marzo. Arranca la vacunación de maestros públicos y privados del país. El Banco Mundial aprobó un crédito de 150 millones para la adquisición de más dosis. División en el movimiento indígena por el apoyo de Jaime Vargas a la candidatura de Andrés Arauz. Varios dirigentes lo catalogan como traición. A pesar de su exitosa campaña de vacunación, Chile cerró sus fronteras para evitar la propagación de la pandemia. Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de El Comercio TV. Aquí empezamos, mucha atención. Autoridades de distintos cantones del Guayas dejaron sin efecto la medida de restricción vehicular, es decir, que ahora se podrá circular libremente y no regirse por el número de placas. La medida funcionará fuera de los horarios del toque de queda. La semana inició con nuevas disposiciones por parte del COE en distintos cantones. En Daule, por ejemplo, a partir del mediodía se daba el anuncio de la libre circulación vehicular en esta ciudad. El alcalde nos expresaba y recalcaba que esto no significa que el toque de queda sea irrespetado. Nosotros acá en Daule no vamos a restringir la circulación vehicular. De pronto acatamos la disposición del COE Nacional en cuanto al estado de excepción y en cuanto, lógicamente, al toque de queda, a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Que continúan realizando las campañas respectivas para evitar que el virus se propague en la ciudad. El comercio con los aforos correspondientes podrán seguir laborando. Por sentido común, la ciudadanía debe de saber que a las 8 tenemos que estar en casa. Por lo tanto, minutos antes debemos de trasladarnos a la casa. En Durán se acogían a la misma medida, libre circulación vehicular en el cantón, que es una manera de no afectar la movilidad de los habitantes. No creemos que sea necesario tener una restricción vehicular, por lo tanto hemos sacado una nueva resolución, la número 28, indicando que queda anulada este punto en la resolución anterior. Es decir, nosotros tenemos libre movilidad vehicular. De su parte, el COE cantonal en Guayaquil, pasadas las 12 del día, dejaba sin efecto la medida de la restricción vehicular en el puerto principal. Esta restricción de placas sí produce un problema para el sector productivo. Esta potestad se la daba pues a los cantonales y por eso pues se toma la decisión de eliminar la restricción por placas. Sin embargo, se tiene que estar atento con lo que disponga el COE nacional en futuros días, pues la pandemia continúa y lo que buscan las autoridades locales es que no se repita un escenario similar al del 2020, informó Julio César Saona. De venta de licor el fin de semana fue que en la ciudad de Guayaquil en el feriado de Semana Santa no se registraron muertes violentas. Hay que recordar que 8 provincias están en estado de excepción. Guayaquil es una de las ciudades con un mayor índice de violencia, con un mayor índice de homicidios. Evitar que hayan muertes en el feriado es un logro muy importante. Que se suspendieron 602 eventos entre públicos y privados, que realizaron 410 operativos de toque de queda, 723 personas fueron detenidas, 9 bandas desarticuladas y 67 armas de fuego decomisadas. Lo que implica que el trabajo realizado por la Policía Nacional ha dado resultado. A resaltar los logros alcanzados se sumó el presidente del COE Nacional, que las aglomeraciones bajaron de forma considerable. En Carnaval se reportaron 595, en este feriado 184, en el eje costero de 97.910 personas en las playas en el feriado anterior. Por Semana Santa se registraron apenas 1.449. Estas medidas han evitado que 96.564 personas no estén generando aglomeraciones o incivilidades. Otro de los objetivos cumplidos fue frenar la movilidad a través de los ejes viales, que lograron bajar en un 40% en relación al anterior feriado. Hemos evitado que en el país dejen de circular
1.273.960 personas. Pero sí les preocupa la inconsciencia ciudadana. Familias enteras que se reúnen en espacios privados, arman fiestas, beben del mismo vaso, se olvidan que estamos en momentos críticos de la pandemia, que los hospitales están saturados y que a diario el COVID sigue matando. En horario de toque de queda y en horario sin toque de queda, las fiestas no dejan de terminarse. Tenemos de 229, nos sube a 342. Un ejemplo, solo en Quito hay 152 personas esperando una cama UCI, informó Iván Casamen. Un menor de edad fallecido y un linchamiento a un presunto antisocial. Son los hechos de sangre registrados en el Distrito Metropolitano de Quito durante el feriado de Semana Santa. Las fiestas clandestinas continúan a pesar del incremento de casos de COVID-19. 644 miembros de la Policía Nacional, Ejército, de Seguridad Metropolitana y de varias instituciones municipales aunaron esfuerzos en el feriado de Semana Santa para hacer prevalecer el orden público, especialmente por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en algunos casos, la poca colaboración de la colectividad enlutó a hogares capitalinos. Durante precisamente un operativo policial en el que un ciudadano en estado etílico produce una colisión con dos vehículos, y uno de los vehículos de un patrullero de la Policía Nacional. Causa de esta inconducta y de esta inobservancia y de esta irresponsabilidad, tenemos un menor fallecido de 2 años. Otro hecho lamentable es un linchamiento a un presunto antisocial en el sector de Yaruquí. Se trata de una vida, y una vida hay que respetarla por más antecedentes criminales que pueda tener o no tenga tener. Entonces se realizarán las investigaciones pertinentes y las personas que participaron en esta agresión a este ciudadano tendrán pues que responder ante la justicia. Las fiestas clandestinas también estuvieron a la orden del día. Una que se realizó en el sector de La Libertad, con varias personas en el interior de un inmueble, y la otra en una clínica veterinaria en el sector del Inca, donde se encontró a 30 personas en estado etílico. En respuesta, las sanciones no se hicieron esperar. Hemos tenido 32 personas sancionadas por no uso de mascarilla, 22 personas por LUAE, 19 por libadores, 8 por uso indebido de espacio público, 4 por actividades económicas en el espacio público, 2 personas por no portar documentos, 4 por comercio autónomo, 1 por mal uso del UAE, 3 por botar basura en espacio público, que suma un 96 actos de inicio. Informó Héctor Romero. El Hospital IES Quito Sur recibe diariamente 250 personas que tienen síntomas relacionados al COVID-19, pese a que su capacidad está a tope. Según los representantes de esta casa de salud, en los últimos días se incrementó el número de fallecidos. Entre 6 a 8 personas mueren cada día. A estas carpas que se transformaron en la sala de emergencia del Hospital IES Quito Sur, cada día llegan pacientes con cuadros graves de COVID-19. Los síntomas tras varios días de padecimientos en sus casas sin control médico se agravan. Le duele el corazón, está con diarrea y está con tos. Según información de los especialistas del IES Quito Sur, en su mayoría son adultos jóvenes quienes requieren hospitalización y en algunos casos tratamientos en las unidades de cuidados intensivos. La gente entre 20 y 49 ignora su sintomatología respiratoria, piensa que simplemente es una gripe, se complica en casa, llega los pacientes que presentan una neumonía franca, que requieren oxigenoterapia y que tienen que ingresar al hospital. El panorama en los hospitales de la Seguridad Social en la capital no mejora. En promedio, cada día llegan 250 personas con síntomas relacionados al coronavirus. Han superado su capacidad de atención y una cama en UCI continúa siendo un anhelo muy difícil de concretar. Como hospital nos hemos expandido todo lo que posiblemente y técnicamente da, pero si la ciudadanía no pone de su parte, no deja de hacer reuniones, no deja de estar en aglomeraciones, no hace caso a las normas de bioseguridad, lamentablemente, así el sistema de salud quiera apoyarles, no lo va a lograr. El mayor temor del cuerpo médico es que en algún momento deban decidir quién tiene mayor probabilidad de vivir y quién no, debido al incremento del número de pacientes que requieren asistencia respiratoria. Únicamente tenemos los tanques de oxígeno para apoyarles y una vez que se nos acaben,
ya no tendríamos con qué apoyarnos, tendrían que esperar a que otra persona desocupe un tanque o una toma de oxígeno para poderle asignar. En tanto, el ingenio de los responsables del hospital logró que quienes están en proceso de recuperación se ubiquen en carpas separadas al área de emergencias, para así liberar espacios en cuidados intermedios. En vista que hace 15 días desbordó el hospital, nosotros una de las carpas lo activamos como hospitalización para poder dar puntos de oxígeno a estos pacientes y de esta manera levantarlos desde el piso de las sillas y donde se encontraban y poder dar una mejor atención. Sin embargo, aún familiares de pacientes portadores del virus rezan porque sus seres queridos sean recibidos. Ojalá haya, porque la verdad, si no hay, nos tocará ir a curarnos en la casa, Cifras oficiales proporcionadas por los responsables del IES Quito Sur señalaron que existe un promedio de fallecimientos por día de entre 6 a 8 personas, informó Sofía Vintimilla. Y ponga mucha atención al siguiente dato. Al menos 500 personas fallecieron por COVID-19 en Guayas durante el mes de marzo del presente año. Esta cifra fue revelada durante el último informe epidemiológico de la Mesa Técnica de Salud del municipio, donde ofrecieron más detalles sobre el actual rebrote de casos. Empezaron anunciando que la mortalidad por COVID-19 en Guayaquil se mantiene. El promedio de la última semana es de 23 fallecimientos diarios a causa del virus. El 60% de ellos tenía más de 65 años. Existen más de 500 fallecidos solamente en el mes de marzo. Estamos a las puertas de un nuevo evento, de las segundas elecciones. Hay que tener mucha conciencia. Se informó que la incidencia de casos confirmados actualmente es de 12 por cada 10.000 habitantes. 3 de cada 10 contagiados son de otras provincias que han sido derivados al puerto principal. Las UCIs están ocupadas en un 100% en todos los hospitales y en todas las unidades de salud de la ciudad. IES con sus 2 unidades, Ministerio de Salud Pública con todas sus unidades, clínicas privadas también, Hospital Luis Bernaza también. Mientras que las áreas de hospitalización pasaron de un 70% de ocupación a un 83%. Los sectores con mayor número de casos continúan siendo, entre otros, Monte Sinaí, Vergeles y Marta de Roldós. Sobre el nuevo lote de vacunas que arribará en pocos días al país, se dijo: nosotros estamos a la espera de que ellos nos alimenten, no solamente con las vacunas, sino también con la lista de personas a ser vacunadas. Informó Jorge Salazar. La demanda de tanques de oxígeno se ha incrementado en un 40% en Guayaquil y aunque por ahora no se registra escasez del insumo, las autoridades advierten que controlan la especulación y el acaparamiento no solo de este insumo, sino de medicamentos como Aptenra. No es el mismo abril, pero la urgencia se ha vuelto a multiplicar en los exteriores de las envasadoras. En la vía Durán-Tambo. Lastimosamente un familiar falleció y ahora estamos con otro familiar y he venido a hacer la recarga del oxígeno. En 2020 la mayoría dejó de trabajar por temor al contagio. Hoy, sin embargo, la demanda es progresiva. Arrancando el año, el primer trimestre arrancó como un 40% por encima del último trimestre del año pasado. Estas 2 últimas semanas han sido un poco atípicas. Yo diría que se ha duplicado el volumen. Y que hospitales y clínicas están abastecidas. Ellos aún no hablan de una escasez. El gobernador quiere evitar nuevos abusos. Que se haga inteligencia básicamente para poder sancionar a estos locales que primero están vendiendo fuera del precio regular y segundo también a evitar el acaparamiento. Según los precios establecidos, un tanque de 10 metros cúbicos cuesta $60.20, el de 8, $48.16 y el de 7 metros cúbicos, $42.14. Atendemos solamente 2 cilindros por cada persona, para evitar que se formen estos subdistribuidores o distribuidores informales casuales. Los controles se extenderán a la comercialización de los fármacos de mayor demanda para atender a pacientes COVID. En eso también está la ARCSA. Verificar si es un problema de la cadena de comercialización de la empresa que lo tiene en el país o contrastarlo sobre potenciales importaciones que no han sido notificadas a la ARCSA
de este producto y se ha introducido al mercado de esa forma. Susceptible o presumible contrabando de este producto. La consigna es que mercaderes de la tragedia no vuelvan por más, informó Jorge Escobar. Arrancó la inoculación contra el COVID-19 a personal docente del país. Más detalles en la siguiente nota. Con una mezcla de emociones entre felicidad y nerviosismo, Noemí Coyaguazo, maestra de primaria, fue una de las primeras docentes en recibir la vacuna contra el COVID-19. Tanto nerviosa porque no se sabe lo que se espera, pero ya con mayor confianza para recibir también la segunda dosis y que podamos seguir trabajando. Para la mayoría de educadores, un primer paso en el camino hacia un retorno presencial a clases que les va proporcionando seguridad no solo a ellos, sino a sus familias, estudiantes y a los padres de sus alumnos. Emocionada también, puesto que nosotros la razón de ser de nuestra profesión son nuestros estudiantes. Nada doloroso, creo que hay que mantenerse tranquilo. Fueron 500 docentes que se inocularon en esta primera jornada dirigida a este sector de la población que está dentro de la fase 1 del plan vacunarse. Se llevó a cabo en la unidad educativa Manuela Cañizares en el centro norte de Quito, hasta donde arribó el presidente Lenín Moreno para verificar el proceso, acompañado de la ministra de Educación Montserrat Creamer. Podemos empezar ya con nuestros maestros, que son aproximadamente 215.000. El día de hoy es importantísimo porque podemos acelerar. Ya empezamos el plan de retorno progresivo, seguro y voluntario, pero lo podemos acelerar. En el marco de este plan de vacunación, además en el Hospital Docente de Calderón, al norte de la capital, también se llevó a cabo la jornada de vacunación a más de 900 adultos mayores. Todo bien, yo le pague, todo bien. Independientemente del tiempo que ya uno tenga que esperar, es una oportunidad impresionante que se les pueda vacunar. Mientras tanto, un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer llegaron al país. Aquí hay 53.000, suman de Pfizer más de 300.000 vacunas recibidas. En las próximas semanas llegarían más vacunas de otras farmacéuticas que permitirán aumentar el número de dosis suministradas al día en todo el territorio, resaltó el primer mandatario. Cuando lleguen el día miércoles las 300.000 primeras vacunas de Sinovac y el día 10 las segundas 700.000 vacunas, ya estemos en un ritmo no inferior a las 50.000 vacunas diarias. Finalmente destacó que para apoyar el plan vacunarse se suma un crédito aprobado por $150 millones por parte del Banco Mundial. En Quito informó Adriana Rojas. La pandemia en Chile se agrava. Desde este lunes, las autoridades cerraron las fronteras e impusieron toque de queda para evitar un desencadenamiento o aumento de infecciones. Los hospitales están llegando a su límite y las autoridades temen un colapso sanitario. Hasta hace semanas los hospitales de Chile lucían así, desbordados, porque miles de personas eran a diario inmunizadas, algo que para hoy ya no pasa. Los hospitales están desbordados, pero por pacientes infectados con COVID-19. Y si bien hay restricciones impuestas, para las autoridades no es suficiente. Se cierran las fronteras del país, se restringen los viajes al extranjero por todo el mes de abril, tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros residentes en nuestro país. Y fue tras esta disposición que el domingo el panorama en el aeropuerto de Santiago fue caos total, pues los viajes de turismo se prohibieron a partir de este lunes, por lo que el lugar estaba lleno de residentes que retornaban al país. Es terrible, nadie sabe nada, estamos acá hace 5 horas, llegué a las 7, nadie tenía idea de nada, es un desastre. ¿Y eso? Sumado a que los viajeros quienes llegaron al país debieron establecerse como mínimo 5 días en aislamiento en hoteles. Estas medidas se imponen cuando los contagios en Chile por 2 días superaron los 8.000, cifra que no se había registrado ni en el pico más alto de la pandemia. Y no solo eso, sino que la ocupación de unidades de cuidados intensivos está en un 96%. Estamos en un momento sumamente complejo, al borde de colapso de nuestra capacidad asistencial. Este país ha inoculado a casi 7 millones de personas, lo que representa el 45% de su población. Sin embargo, expertos apuntan a que este repunte se debe a un exceso de confianza por parte del gobierno. Que somos el país que más rápido vacuna, que somos felicitados internacionalmente. Manda una señal a las personas respecto de un cierto relajo. Y esa es la crítica internacional. Más del 80% de la población sigue confinada ante una pandemia que no da tregua en este país, informó Ismenia Solórzano.
Momento de hacer una pausa comercial, pero luego del corte, división al interior del movimiento indígena por el apoyo de Jaime Vargas al candidato Andrés Arauz. Dirigentes analizan la continuación de Vargas como presidente de la CONAIE. Con esta información regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. Más información. Hay división en el movimiento indígena. La pugna se hizo más evidente con el apoyo expresado por Jaime Vargas al candidato Andrés Arauz. Al momento, dirigentes analizan la continuidad de Vargas como presidente de la CONAIE. Que el movimiento indígena está dividido es un hecho. Las declaraciones de Jaime Vargas hicieron eco al interior de la organización. Desde la comunidad quichua de Sarayaku, cuestionaron la postura del presidente de la CONAIE. Rechazamos rotundamente toda la expresión que algunos líderes de forma personal han tomado los nombres de las bases. Sin embargo, no todos discrepan. Ricardo Ulcuango, también dirigente indígena, dijo apoyar la decisión de Vargas con respecto al candidato de UNES. Próximo presidente Andrés Arauz. Así que no hay nada que discutir, por supuesto, así como todos los militantes pueden opinar, pueden sugerir, pueden plantear, pero sobre todo tenemos que velar por el programa de gobierno. De su lado, los pueblos saraguros se sumaron y expresaron su malestar por el apoyo de Vargas. Nos ha defraudado como movimiento político, como movimiento indígena. ¿Pero qué dice la Eco Arunari? Si es que lo ha hecho con el respeto que se merece el compañero, pues debía hacerlo de manera personal. Se sabe que al momento se analiza la continuidad o no en el cargo de Jaime Vargas como presidente de la CONAIE. Que ir a ese congreso y a elegir al presidente o a la nueva directiva del Consejo de Gobierno de la CONAIE. Y es que inicialmente se promovió desde los mismos indígenas el voto nulo, aunque muchos, dice Ricardo Ulcuango, no compartan esa idea. Es evidente que ciertamente hay un sector que en unos casos están apoyando al Guillermo Lasso, en otros casos están planteando el voto nulo. Eso es muy respetable. Desde Sarayaku se muestran más tajantes y dicen que en el marco de su derecho a la resistencia no permitirán el ingreso de las urnas al territorio quichua en las elecciones del domingo. Informó Marilyn Jaramillo. El candidato Andrés Arauz recibió las propuestas de la Cámara de la Industria de la Construcción en Quito, mientras que Guillermo Lasso visitó Loja, donde se reunió con varios sectores de la producción y representantes LGBTI. Estas fueron algunas de las actividades de los aspirantes a la presidencia de la República para los comicios de este 11 de abril. En el que el Estado tiene que invertir para el largo plazo. Andrés Arauz centró su intervención en cómo ayudaría de ser electo presidente al sector de la construcción. Precisamente estuvo reunido con representantes de dicho gremio en la capital de la República. Y vamos a determinar el estado de situación de los proyectos más importantes que tiene el Ecuador, la ciudad de Quito, e impulsarlos a partir de los estudios. Además, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos, FEINE, manifestó su respaldo al presidenciable de UNES. Una matriz común, un origen común, los valores cristianos que compartimos, de solidaridad, de amor al prójimo, de fe. Mientras que en Loja, el candidato Guillermo Lasso compartió ideas con líderes de distintos gremios. Alrededor de una mesa habían representantes LGBTI, profesores, abogados, dirigentes indígenas, transportistas, entre otros. Todos apuntaron a que lo primero que necesita el país es una vacunación contra el COVID-19 ágil. Para que hayan pasajeros. Y eso, en definitiva, para que hayan estudiantes, para que hayan clientes, para poder hacer las labores agrícolas con mayor tranquilidad. También abordaron el tema del emprendimiento. Lasso señaló que creará el Fondo Capital Semilla, el cual beneficiará a cerca de 400.000 emprendedores a lo largo de los 4 años de gobierno. Informó Adriana Peralta. Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, anunció que no existen motivos para suspender o aplazar la segunda vuelta presidencial, a pesar del estado de excepción focalizado. En esta semana se decidirá si habrá o no conteo rápido. El estado de excepción focalizado por 30 días en 8 provincias por la pandemia del COVID-19 no alterará el normal desarrollo de la segunda vuelta el próximo domingo. Esa seguridad la tiene Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE. Incluye ser mucho más rigurosos con el cumplimiento de las medidas de protocolo
y protocolos de bioseguridad. Pero en ningún caso implica esto suspender o aplazar las elecciones. Con la mirada fijada en el balotaje, el CNE se apresta a poner en práctica recomendaciones efectuadas por observadores internacionales en la primera vuelta. Una de estas es abrir las puertas de los recintos electorales para evitar aglomeraciones. Abrir las puertas no significa permitir que todo el mundo ingrese a los recintos electorales de forma desordenada. Abrir las puertas significa que las filas tendrán una circulación fluida, guardando el distanciamiento respectivo. Otros cambios se podrán apreciar en las actas de escrutinio para evitar posibles malentendidos de fraude. Impresas en papel billete, estas tienen una seguridad en un sello bitonal del Consejo Nacional Electoral que se le puede ver con movimientos horizontales y verticales que cambian de color. La otra es que a contraluz podemos ver el sello, el logotipo del CNE. Y otra que es cuando el escáner lea, vamos a tener en esta franja de seguridad, tenemos códigos de identificación. Además, utilizando luz ultravioleta se podrá observar fibrillas, a las que se suma seguridades que solo las conoce el Instituto Geográfico Militar, quien se encargó de imprimirlas para una posible auditoría forense. Hasta el momento el máximo organismo electoral no define si habrá conteo rápido. A las 5 de la tarde se cierran las votaciones. Inmediatamente los miembros de juntas receptoras del voto tendrán que organizar las papeletas, iniciar el conteo. Esperamos que entre 5:30 y 6 empiecen a ingresar los datos al sistema informático. Confirmándose que en Chile definitivamente no habrá elecciones. Nicaragua es un país cuyo gobierno todavía no ha dado ninguna respuesta autorizando el proceso electoral. Recordemos que en el primer proceso, en la primera vuelta electoral, no se recibió la autorización del gobierno de Nicaragua. Los demás países han dado las autorizaciones pertinentes. Informó Héctor Romero. La situación del alcalde de Quito, Jorge Yunda, será revisada este viernes en una comisión del Consejo Metropolitano. El vicealcalde Santiago Guarderas indicó que ha sugerido al burgomaestre capitalino que dé un paso al costado, sea este temporal o definitivo. La convocatoria la hizo el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, para la sesión extraordinaria de la Comisión de Mesa, que se realizará este viernes 9 de abril al mediodía. Sesión que se torna clave para tratar el pedido de remoción del burgomaestre. Pero antes hubo pronunciamientos. Yo le he invitado públicamente al señor alcalde que analice personalmente su situación y vea qué es lo conveniente. Si una ausencia temporal o una ausencia definitiva. Así es. El vicealcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, mencionó que en el seno del Consejo se tiene toda la intención de tratar la denuncia contra Yunda, tras haberse filtrado supuestas conversaciones de su hijo Sebastián con funcionarios del Cabildo. Jamás que se escuche, respaldaré un acto de corrupción, venga de quien provenga. Y si es que las investigaciones penales establecen que tiene que tener una responsabilidad, que se cumplan con todas las sanciones. De su lado, el primer personero de la ciudad se pronunció. Dijo respetar el anuncio de los ediles. Mire, aquí hay varias alternativas. El pueblo me puso, hay normas para una revocatoria. El Consejo Metropolitano tiene normas para tratar cualquier tema. Y el pronunciamiento de cada uno de los concejales, así como algunos han pedido esas medidas de que tenga que tomar licencia. Hay muchísimos, la gran mayoría, que me han mostrado su solidaridad. Sostuvo que por hoy hay otras prioridades, como las de la pandemia en la capital, y que este pedido de remoción responde a otro tipo de intereses. Entiendo que es el tema más electoral el que está primando en estos momentos, que seguros dentro de un proceso, de un debido proceso, legítimo derecho a la defensa, saldremos adelante. El colectivo Quito Unido fueron quienes plantearon la remoción del alcalde Yunda. Informó Marilyn Jaramillo. Autoridades y representantes de organizaciones sociales fueron convocados en el juicio político del exministro de Salud Juan Carlos Ceballos, a quien se lo señala por incumplimiento de funciones en el proceso de vacunación, entrega irregular de carnés de discapacidad y demora en la aplicación de la ley humanitaria.
En el tratamiento de juicio político contra el exministro de Salud Juan Carlos Ceballos, la Comisión de Fiscalización recibió la comparecencia del ministro de Trabajo Andrés Ich para que explique cómo se cumplió el artículo 25 de la Ley Humanitaria, creado para dar estabilidad laboral al personal de salud que trabajó durante la pandemia. Andrés Ich indicó que son 10.574 los puestos creados a través de concursos y que de ese monto solo faltan procesar 678 cupos. Sin embargo, lo que no detalló es cuántos trabajadores de la salud fueron despedidos durante la pandemia. Lo que sí tengo claro, a pesar de que no tengo los números en la cabeza, es que en el año 2020 hubo un incremento de personal, no un decrecimiento. El asambleísta José Serrano cuestionó al ministro si su cartera de Estado fue tomada en cuenta por parte de Juan Carlos Ceballos para aportar en los perfiles de los trabajadores que deben ser inoculados con prioridad. Esto tras los escándalos de las vacunas VIP. De ninguna manera, no fuimos incluidos ni en la definición de los perfiles de qué funcionarios públicos debían tener prioridad, ni mucho menos en la definición ya específica de cuáles son las personas que iban a ser beneficiadas. Eso fue algo que se manejó en el Ministerio de Salud sin nuestra participación y sin que hayamos sido invitados a la definición de esos criterios. Otra de las causales del juicio político son las supuestas irregularidades en la entrega de carnets de discapacidad. Hemos visto la corrupción de la entrega de más de 3.000 carnets de discapacidad apenas en 2 meses en la emergencia sanitaria. Se le pidió información desde el mes de septiembre al exministro de Salud Pública, el señor doctor Juan Carlos Ceballos, sin resultado alguno. Incluso se negó a entregarle la documentación a la Asamblea. Además, se hace un llamado a la Fiscalía. ¿Qué ha investigado la Fiscalía? No sabemos qué ha investigado hasta ahora, desconocemos. Lleva meses en la investigación y nada de resultado. El exministro de Salud Juan Carlos Ceballos ha sido convocado a comparecer el próximo 14 de abril, informó Valeria Navarro. Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero luego del corte al menos 4 personas fallecieron y varias resultaron heridas, producto de distintos accidentes de tránsito durante el feriado de Semana Santa en Quito. Con esta lamentable información regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. Más información. Noticias lamentables. 2 accidentes de tránsito registrados en el sur de Quito dejaron 4 personas fallecidas y otras heridas. Los vehículos implicados fueron un bus de transporte escolar y un auto particular. Reducido a chatarra quedó un vehículo pequeño que en horas de la noche se estrelló contra la estructura de cemento de un puente localizado en el sector del Troje en la avenida Simón Bolívar, a pesar que ya estaba en vigencia el toque de queda. Por razones desconocidas del chofer y único ocupante, circulaba por última vez en sentido sur-norte. Al incidente se asiste con unidades de rescate, incendios, ambulancia y comando de incidentes, con un total de 11 rescatistas. Los bomberos rescataron de entre los fierros al hombre de 25 años de edad, cuyo cuerpo quedó prácticamente destrozado, producto del impacto del vehículo contra el muro de concreto. Fue necesario ocupar equipo hidráulico para poder recuperar el cadáver y trasladarlo a medicina legal. El lugar ha sido acordonado y asegurado para las pericias de los estamentos correspondientes. Mientras un par de cuadras más al sur, en el sector de la Argelia Baja, un bus de color amarillo con negro se volcó en una curva y se arrastró por varios metros, acabando con la vida de 3 de sus ocupantes, 2 mujeres y un hombre, y otras 2 personas resultaron heridas. Aproximadamente tenemos un arrastre de 30 metros. Nosotros en el levantamiento planimétrico, nosotros hacemos constar los indicios, las huellas de neumático, los restos, la adherencia de pintura en la calzada. Los trabajos para liberar los cuerpos tardaron al menos 2 horas. Los bomberos tuvieron que emplear equipo mecánico para extraerlos uno por uno. Según datos proporcionados por los familiares, las víctimas eran madre de 75 años de edad, su hija de 43 y un pasajero de 42 años. Todos serían parte de una misma familia. El vehículo realiza traslado de personal de empresa, pero también hay versiones que han estado viniendo de alguna reunión familiar, por tal motivo han estado circulando por acá, por este sector. En ocasiones la imprudencia, exceso de velocidad o cansancio son factores que sumados dejan dolor y secuelas en el alma de los que se quedan sin lograr entender por qué el sufrimiento llega de forma inesperada. En Quito informó Iván Casamen.
la Ciudadela Maldonado del Cantón Durán se produjo un robo a una ciudadana. Los atacantes viajaban en una tricimoto, pero nunca se percataron de la reacción de la víctima. La imagen de una indefensa mujer caminando junto a su pequeña hija de unos 9 años hizo creer a los antisociales que se trataría de una oportunidad para robar sin problemas. Sábado 11 de la mañana, estas cámaras de seguridad captaron la llegada de una tricimoto dando vueltas por la Ciudadela Maldonado. Allí iban 2 hombres y una mujer. Vieron el paso de la madre y su pequeña. De inmediato procuraron acercarse hacia ellas. Uno de los ocupantes se lanzó en contra de la fémina y le arrebató el celular. La dama reaccionó con indignación y se les trepó en la tricimoto sin importar que ya se encontraban en circulación. En medio del forcejeo logró tumbar a la otra mujer que iba en el pequeño vehículo. Uno de los involucrados decidió ayudar a su cómplice, mientras el conductor continuó la marcha y los dejó abandonados. La víctima continuó atacando a los 2 que se quedaron del vehículo, hasta que los moradores colaboraron con ella. Los videos también permitieron observar cuando la dama atacada se sube a la tricimoto. Logró quitarle el cuchillo con el cual la amenazaron y lo lanzó hacia la vereda, acción que estuvo a punto de provocar lesiones en la menor de edad. Miembros de la policía llegaron a la Ciudadela Maldonado donde se produjo el suceso. Allí capturaron al principal atacante, pero se trataba de un joven de 17 años. Además, la víctima tampoco quiso asentar la denuncia respectiva. Informó José Morales. La gobernación de Guayas hizo recorridos durante el feriado para constatar que se cumplan las medidas dispuestas por el estado de excepción. Sin embargo, se encontraron incluso con un prostíbulo homosexual clandestino. En la cooperativa Juan Montalvo Norte de Guayaquil, la gobernación de Guayas junto a la Policía Nacional identificó una vivienda que funcionaba como prostíbulo homosexual clandestino durante el toque de queda que regía por el estado de excepción. En el lugar se encontraron más de 15 personas en pleno acto sexual, por lo que fue clausurado. Recordarles que estamos nosotros en un estado de excepción, rige el toque de queda, no están permitidas la asociación de más de 10 personas y menos de este tipo de actividades. Así también recorrieron Salitre, Novol, Daule, Durán, Playas y Milagro durante la madrugada para identificar otros puntos clandestinos que serían focos de contagios de COVID-19. Y hemos encontrado este centro donde hay aproximadamente unas 20 personas, las cuales no tenían ningún tipo de distanciamiento, no utilizaban mascarillas, no hay gel, no tienen permisos de funcionamiento, es decir, estaban funcionando al margen de la ley. Varias personas fueron encontradas incluso libando en la vía pública, otras practicando deporte en canchas que deberían estar cerradas. Así también familias bañándose en balnearios. Todas estas actividades que por el estado de excepción focalizado están prohibidas. Informó Celeste Dueña. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana. Un fuerte abrazo.